A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 18 de noviembre del año 2024. El título del editorial de hoy se llama Austeridad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Como pregunta, ¿eh? O sea, no es ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y diría yo, miles y miles de crímenes se cometen en el nombre de la austeridad. Ahora bien, estos hipócritas, estos sinvergüenzas de la 4T, empezaron a hablar de la austeridad y que córtale aquí, y que bájenle el sueldo y nadie gana más que yo, y etcétera, etcétera. La austeridad republicana, dijeron. Y cuando ya no haya dinero pasaremos a la pobreza franciscana, dijeron ellos. Vean cómo viven los tres hijos mayores de López y luego el cuarto que creo que está en Londres, allá está estudiando. ¿Ah? Y veamos qué dice ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice austero. Primero, austeridad, cualidad de austero, del austero. Muy bien. Austero, severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral, sobrio, morigerado, sin excesos. Y viene un ejemplo, una frase. En esa época llevaba una vida austera sin lujos. Bien. La idea que tenemos, vamos a decir, en el habla común, es que una persona austera es una persona sin excesos, no una persona avara, no, simplemente una persona que no hace derroche ni exhibe riquezas, ¿no? Él lleva una vida austera, vive bien, tiene su carro, una persona, trabaja, etcétera. Entonces, esa es la idea general que se tiene de ese adjetivo calificativo austero. Pero, ¿qué pasó con este gobierno, el anterior, perdón? Que de repente les entró una, ¿cómo decir? Una urgencia por plantear como vía correcta de la vida la pobreza. Esto tiene una historia muy curiosa. La madre de López Obrador del Bulto, la señora Manuelita, que en paz descanse, era una mujer cristiana sumamente religiosa. En los grupos cristianos hay de muy diversos tipos, desde mormones, adventistas, los de la luz del mundo, los testigos de Jehová, etcétera. Hay muchos grupos dentro de lo que podríamos llamar los cristianos. Y uno de esos grupos es uno que tiene como regla en la vida la pobreza, la austeridad extrema. De ahí es donde le viene al bulto esa cuestión de si tienes un traje, ¿para qué quieres dos? Si tienes un par de zapatos, si tienes ya un bocho, etcétera, etcétera. Esa cosa de hacer profesión de pobreza. Hay dentro de la religión católica grupos también que hacen votos de pobreza y están en algún monasterio o en algún convento, ¿verdad? La pobreza mal entendida lleva a cometer excesos. No me estoy refiriendo a las personas avaras, no, simplemente me refiero a una forma de vida que a veces raya en lo absurdo de la vida. Y López Obrador,
como hipócrita y mentiroso que es, plantea aquella expresión o aquella frase, que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Sus hijos viven como potentados, y que ya lo son, producto de todo el dinero que obtuvieron de negocios en el erario, concesiones, contratos, etcétera, para ellos y sus amigos o sus cómplices, ¿verdad? Y simplemente vean ustedes, recuerden cómo se vestía López Obrador. Dice uno, bueno, es un jefe de Estado, etcétera. Entonces, pero dice, bueno, así dirán los secretarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? La cohorte, el convoy de camionetas blindadas. Cuando él sale de Palacio, sale del Congreso, perdón, sale ya con una camionetona blindada, etcétera, que nadie sabe dónde está esa camioneta, si la devolvió a la entidad administrativa propietaria de esa. No, pero él tiene una guardia militar, arreglaron alrededor de su finca allá en Palenque, un hospital, un cuartel, una pensión de 25, 26 mil pesos sin tener derecho, sin tener derecho. Entonces, vive como potentado también, ¿verdad? En esas condiciones, eso de la austeridad es puro cuento. Eso de la austeridad sirvió para atacar por el complejo de inferioridad de López Obrador, de esconder también su envidia a los que tienen ingresos elevados, producto o de sus conocimientos, de sus capacidades, de su popularidad, como los actores, los conductores de radio, televisión, etcétera, etcétera. Eso no lo permite él en su lógica, porque él es un individuo con un complejo de inferioridad, porque además es muy limitado intelectualmente. Es muy bruto, muy bruto. O sea, no le da la tatema. Él, como dice Macario Esquetino, ese señor no ve más allá de las próximas 72 horas. No tiene la menor capacidad analítica para poder dibujar los escenarios de las consecuencias de las decisiones que está por tomar, ¿verdad? Entonces, esto de la austeridad se convirtió más en un arma de venganza de López Obrador que de un instrumento útil para la gobernación. Él, por ejemplo, que gana 104,000, 108,000 pesos, pero vive en un palacio. El gasto que origina el erario para darle todo eso, la manutención, la seguridad, las salas de urgencias que tuvieron que habilitar a un lado de su recámara, etcétera, todo eso le cuesta al erario. Pero eso no es austeridad, ¿verdad? Eso es lo mejor para el jefe. Que cuando las vacunas los mexicanos no podíamos obtenerlas, de Houston le traían a él y a los suyos y a los principales funcionarios cercanos a López Obrador. De tal manera, pues, que esa austeridad es pura mentira. Es algo demagógico eso que está planteado. Ahora bien, la austeridad, cuando es correcta y correctamente aplicada en el uso de los recursos del erario, significa hacer un uso óptimo, eficiente, transparente y que rinda cuentas el gobernante, cosa que aquí no ha existido ni tampoco en este gobierno. De tal manera, pues, que eso de la austeridad es pura faramaya para encubrir sus sinvergüenzadas y el favoritismo hacia tales o cuales empresarios, hacia tales o cuales políticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando uno toma en cuenta esa actitud de la austeridad y empieza a ver en el paquete económico, para no irnos al gobierno anterior, que la anticientífica ordenó recortarle a todas
las universidades públicas del país la cantidad del subsidio o de la aportación que se hace anualmente a esas instituciones de educación superior. Y cuando protestó la UNAM, y creo que protestó, creo que la UAM también en ese momento, fue un error, pero ya se está corrigiendo. Pero resulta que ese error se cometió también con el Politécnico, se cometió con todas las universidades públicas del país. No fue error, fue una decisión administrativa. ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero para sus locuras. Al Tren Maya, el que supuestamente dijo el delicadito, es que para el año próximo ya se van a terminar esas obras emblemáticas y entonces el déficit va a bajar del 6 al 3% porque no vamos a necesitar ni en el Tren Maya, ni en la refinería, y por acá y por allá. Tómala, campeón. 40,000 millones de pesos van para el Tren Maya, que no sabemos cuándo lo van a terminar, porque ahora, ante la carencia de pasajeros, ahora lo quieren convertir en tren de carga. Dice uno, bueno, la refinería Dos Bocas, pues ya hemos comentado aquí, 8,000 millones de dólares y ya van como 22,000 y no sabemos todavía cuánto falta, incluso para colocar o construir la infraestructura para llevar crudo ahí y de ahí sacar el producto terminado. Es decir, mentira tras mentira tras mentira. La serie de proyectos fallidos, la farmaciototota, y y el otro y el otro y el de más allá. ¿Cuál austeridad entonces? ¿Cuál? Ninguna. Hoy, por ejemplo, ya mañana que comentemos este trabajo que hace el CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, veremos, y hoy pueden leer a Sergio Sarmiento en el Reforma, hace un recuento muy interesante de los recortes a salud, a esto, al otro, todo para tirarlo por allá. Bueno, hasta que hasta la seguridad le dieron ahí un moche. Es decir, la inversión pública es la más baja en no sé 40, 50 años o cosas. O sea, es absurdo, pues. En esas condiciones, pues, ¿cómo va esta mujer allá a Brasil a quererles dar clase de austeridad y de la paz y que vamos a destinar el 1% del presupuesto para gastos militares para reforestar el planeta? A ver, señora. De repente, dijo ella en su intervención que en México, en el gobierno anterior, el mejor programa de López Obrador, dijo, se sembraron 1,100 millones de árboles. 1,100 millones de árboles. Y no falta un desempleado que hace la cuenta. Divide 1,100 millones entre los días de 5 años, 10 meses, y resulta que de acuerdo con ese número que dio, deberíamos haber plantado 502,283 árboles por día, cosa imposible. Ahora bien, recordemos aquí que la economía es, algunos la llaman así, la ciencia de los incentivos. Cuando el programa Sembrando Vida significa o se traduce en entregarle al campesino propietario de un pedazo de bosque una cantidad, creo que 5 o 6 mil pesos mensuales, para que reforeste ese pedazo de tierra. Pues resulta que hay muchos campesinos que ya con los programas anteriores, desde Calderón, por ejemplo, y Peña, ya habían reforestado su pedazo. Entonces, oiga, que yo mi bosque, no, es que ese ya está reforestado, no te doy eso. Ah, entonces el problema es que está reforestado. Y empezaron a talar árboles y ahora, no, ahora sí te lo doy. ¿Por qué? Porque el incentivo
para obtener esos 5,000 pesos o 6,000, lo que sea, era que tuvieras pelón tu terreno. Sí, absurdos, y van allá a dar clase, ese programa, y que tantos millones de árboles, es pura mentira. Y luego el programa de los ninis, por favor, ¿cómo es posible? ¿Qué piensa? Que las embajadas no tienen representantes o jefes del área política que tienen información y la envían a sus gobiernos. Eso de los ninis es una tomada de pelo. Vean las chelerías alrededor de las universidades a comprar la chela, pistear y el churro y por acá y etcétera, etcétera. Es decir, ¿quién los va a tomar en serio? Nadie. Ah, pero si van a dar clases de moral allá y que la paz. ¿Cuál paz? ¿La paz de los sepulcros? ¿Qué modelo de paz está vendiendo en esa reunión la anticientífica? ¿La paz guerrerense? ¿La paz sinaloense o la tamaulipeca? ¿O la guanajuatense o la chiapaneca? Es absurdo, pues. Dice uno, ¿qué busca con eso? Yo creo que ni ella sabe, ni ella sabe. En esas condiciones, pues, cuando hablamos de austeridad, ni ellos mismos saben qué quieren decir con eso de la autoridad. Para ellos, austeridad es que nadie gane más que el presidente de la República. Eso no es austeridad. Perdónenme ustedes el francés del sur que voy a utilizar. Eso es una soberana pendejada. Y las pendejadas las cometen los pendejos. El que entendió, entendió. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿qué está pasando cuando apenas llevamos 7 semanas de este gobierno? Que las cosas pintan muy mal. Muy, pero muy mal. Olvídese usted de todo lo que soñó, lo que pensó que iba a suceder. Olvídese usted de eso. Olvídese. Esto va de mal en peor. Ahora resulta que Monreal, pues como quiere llegar rápidamente, porque es urgente que esté ahí, Ricardo, si no el país se desboca, se va al precipicio. A ver, el helicóptero inmediatamente, que venga, oiga, pero que cuesta 50, 100,000 pesos, yo los pongo, digo, y que venga el helicóptero para acá, ¿no? ¿Cuál es el chisme que anda en la Cámara de Diputados? Ya ve que para chismear somos número 1. Que ese helicóptero, su propietario es el diputado Pedro Aces. Él es el dueño de ese helicóptero. Se creó un fideicomiso en Estados Unidos para ocultar el nombre del propietario, el que puso la firula. Entonces ya dijo, no, voy a hacer lo posible por ya no ir y todo, pero tuvo que mandarle un mensaje ahí la anticientífica, ¿verdad? Pero antes muy gallito, y lo voy a seguir utilizando, etcétera. Y luego Aces dijo, yo tengo 20 años utilizando el helicóptero y lo voy a seguir utilizando. A ver si es cierto, bonito. Te quiero ver que lo utilices. Perdón, que lo utilices. Ahora bien, va la anticientífica y se reúne en esas pláticas de qué tal, cómo estás, muy bien, Mr. Xi Jinping, le agradezco el apoyo, etcétera, etcétera, y luego allá, más allá y todo, y ya, porque la señora debe regresar a México mañana, porque imagínense la importancia del desfile, la fiesta de la revolución. Tiene que regresar porque nadie la pela, porque anda ahí como gallina comprada, asustada y riéndose y todo, ¿no? ¿Y esta quién es? ¿Quién es? Pues dicen que viene de México esta. ¿Que no era López Obrador, el presidente allá? No, ya cambió ahora. Ah, así que tal, ¿cómo está usted? Y punto. Porque no tiene nada que decir, nada que ofrecer. En ese sentido, pues, eso de la austeridad es una burla completa, que nos va a costar, como alguien dijo, lo barato sale caro,
nos va a costar una cantidad que no tenemos ahorita idea de su magnitud. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? Va a llegar un momento en que va a decir, ya déjenlo ahí, hombre, dejen esos vagones y dejen las máquinas ahí. O llévenselas acá al suburbano, aquí en Toluca, llévenselas, ya dejen ahí eso, ya, que la selva haga su trabajo. Y que las Dos Bocas, pues a ver, hombre, ¿cómo le hacemos? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues quién sabe, hombre, por lo pronto le cortaron la lana a esto y pues a ver ahí cómo la vamos bandeando. Y así. Ya ordenaron no sé cuántos aviones para la línea aérea mexicana militar de aviación, 25 aviones Embraer, no sé cuánto. Pues ¿de qué sirven esos aviones si no tienes pasajeros? Pues. Pero ya dijo el fifí de un señor de apellido Layou, ¿verdad? Afrancesado él, su imagen, los roles, acá. Ya dijo, para el 2028 va a estar ¿cómo se llama? El tren México-Querétaro, creo. Y dice, no sé cuántos años tienen y no han podido terminar el pedacito de allá de Lechería o no sé dónde a Laifa, y en 4 años va a estar ya eso. Pero luego también vamos a terminar el México-Nogales, el México-Laredo y el México-Guadalajara, no sé dónde. No es cierto, no van a terminar nada. Es pura mentira. Revisen ustedes las promesas de López cuando llegó. Y no me voy a referir al sistema médico primero como el de Dinamarca y luego mejor que el de Dinamarca. Y ahí tienen a este inútil de Zoé Robledo dando disque explicaciones. Es que este es mejor que el de Dinamarca porque aquí los médicos y todo. Dice uno, no tienen vergüenza esto, no tienen vergüenza. Y a propósito de Zoé Robledo, pues ya se habla abiertamente en los periódicos, en las columnas periodísticas, el caso del embarazo de la joven Rarotonga. Ya dan con lujo de detalles que tiene 6 meses, que no se ha sabido si esté casada. Ya sabe cómo son los chismes de TV Notas, ¿no? Ya apareció, entonces pues quién sabe qué va a suceder ahí. No olvidemos que el pueblo mexicano, una muy buena parte de la sociedad mexicana, perdón, es muy conservadora, muy conservadora. Todavía hay millones de mexicanos que no ven bien el que una mujer, no ven mal que un hombre embarace a una mujer y tenga hijo allá la pareja, no. Lo que ven mal es que una mujer sin estar casada mantenga relaciones con un varón, soltero o casado, y surja de esa relación un hijo. Eso lo ven muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? No olviden ustedes que la religión predominante en México, un 80-82% de los que declaran religión son católicos. Entonces ahí hay una carga moral religiosa fuerte todavía en millones de mexicanos. ¿Qué van a hacer? Pues no sé, no creo que les importe mucho, además, pero el chisme va a estar bueno cuando ya tenga ella que solicitar su licencia matrimonial. No sé, pues, qué reportaje sacará TV Notas o TV Novelas, pero el chisme va a estar bueno, acuérdese usted de mí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces como producto de estas 7 semanas en materia de austeridad? El problema para la anticientífica es que su gobierno empieza en octubre y tiene que elaborar o darle visto bueno al paquete económico que se había venido elaborando desde meses atrás. Y tiene que presentarlo al Congreso entrando. No es lo mismo que ella hubiese tomado posesión, que la fecha de toma de posesión sea el 1 de enero, cuando el gobierno anterior es el que debe entregar el paquete económico. Ahí, ¿cuál sería la ventaja para ella? Bueno, es que aquel lo hizo.
aquel distribuyó los recursos, entonces yo recibí esto. Júzguenme a mí con el paquete económico para el próximo año, pero aquí ténguele. Ahorita está siendo juzgada por este remedo de paquete económico. Es una tomada de pelo este. Dice uno, ¿cómo se atreve el exquisito, el delicadito este, a llamarle a ese paquete económico? Es una tomada de pelo y lo van a ver ustedes. O sea, a ver, señor, cuando uno revisa todas las proyecciones de casas que analizan la economía y elaboran escenarios en México, en el extranjero, etcétera, las calificadoras, y se están riendo de ese paquete económico. Dice uno, ¿cómo es posible que te chutaste el 6% de déficit el año pasado? Bueno, este año, que está todavía por terminar, y el compromiso que hizo el delicadito fue bajarlo al 3% y va a quedar prácticamente en el 4%. Es decir, y eso a según, ¿verdad? Porque están planteando un crecimiento entre el 2 y el 3%. La parte media, el promedio sería 2.5, ni con chochos, ni yendo a bailar a Chalma lo van a obtener. Entonces dice uno, ¿y por qué hacen esto? Para salir del paso. Órale, sí, ya, ponle ahí lo que quieras, hombre, vámonos, órale, ya, entréguenlo y vámonos. Es una irresponsabilidad criminal. Vean ustedes lo que está pasando con la reforma judicial. Ya ahora traen Lázara, ya mi paisana, la Tadei. A ver cómo le haces, pero le bajas ahí 7,000 millones a los 14,000 o 13,000 que pediste. Bueno, pero es que no, es que es mucho dinero. Pues eso lo deberían de haber pensado, cabrones, antes de plantear eso. No que ahorita, pues ya la bronca es del INE. Entonces va a ser ahí un pleito muy interesante, pues porque ya no es la oposición, ya son los consejeros y la entidad que ellos controlan ya. Modificaron la ley para darle todo el poder a la Lupe, a mi paisana, la Tadei. Entonces, ya ven, ahí es, y eso es a 7 semanas de iniciado este gobierno. Eso les da a ustedes una idea de la irresponsabilidad en la gobernación y la ignorancia, la incapacidad para administrar la gobernación. No saben, pero como creen que saben, cometen babosada y media. Vean ustedes, el gabinete es puro cascajo. No, es una cosa, qué bárbaro, que da miedo, en verdad. Da miedo esta situación que estamos viviendo. ¿Qué se puede hacer ante eso? Es una pregunta profunda, interesante, pero que es muy difícil darle respuesta. ¿Qué se puede hacer ante esta situación que ya estamos padeciendo? Primero, entender la gravedad de la situación generada por la llegada de un gobierno que tiene al frente a la más tonta de todos los potenciales candidatos. Pero era la más servil, la más abyecta, la que a las primeras de cambio se culiempinaba ante López y que le iba a obedecer en todo absolutamente. ¿Eso qué ha generado hoy? Un gran desorden. Ya no se sabe quién manda en este gobierno. Si Adán Augusto asociado con el tapete zacatecano o la anticientífica o López Obrador, el bulto. Al margen de quién mande, esto es un desorden. Es tremendo. Y todavía falta para que termine este año un mes, 12 días.
cuando a estas alturas ya debería estar cerrados los changarros, planteando lo del aguinaldo y todo. Y ahí andan, y que por aquí, córtale y esto, porque no tienen dinero. Pero ellos sí prometiendo esto, dando lo otro. Y dices, bueno, ¿qué no se darán cuenta que dinero no tienen? Que las perspectivas de crecimiento económico son tan bajas, que no hay de dónde sacar. En esas condiciones, pues, la respuesta es, primera parte, entender la gravedad de la situación que ha generado Morena. Los 5 años, 10 meses del bulto y lo que va a ser todo octubre, noviembre y diciembre de la anticientífica. Eso es lo primero. Segundo, entender. Primero, aceptar que esto está de la patada. Segundo, informarse sobre las causas. Saber por qué estamos pasando esta situación. ¿Por qué está en problemas Dos Bocas? ¿Por qué está en problemas el Tren Maya? ¿Por qué está sin pasajeros el AIFA? Y no hay que ser un genio. Pongan ustedes en el buscador de su preferencia, el Google, Google. ¿Por qué no hay pasajeros en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? ¡Paz! Y ahí les van a poner, va a venir artículos, situaciones, causas de por qué esto y esto y lo otro. Luego, ¿por qué no se ha terminado? ¿Por qué no se ha terminado y que empiece a refinar la refinería Olmeca, entre paréntesis, Dos Bocas? ¡Paz! Y ahí va a salir también. Y luego, ¿por qué no hay pasajeros que usen el Tren Maya? ¡Paz! Y ahí le va a salir. No tiene que ir a conferencias o escuchar, pero no, ahí lo puede encontrar. Ahí van a estar las notas periodísticas, los análisis financieros, etcétera, etcétera. Y luego, si quiere irse más allá de algún otro problema, ¿cuál es la situación de los sistemas de pensiones en México? Paz. Y ahí le va a aparecer. Todo está ahí en estos aparatos del demonio. Ahí está. Pero tiene usted que prestarle tiempo, atención. Esa sería la segunda parte. Conocer un poco. Y lo que no entienda, preguntar. Tercero, comentar eso que usted investigó y que vio, lo imprime y todo, comentarlo con los conocidos, los amigos, los colegas, en la familia, de tal manera que usted, junto con millones de mexicanos, vayan difundiendo las malas nuevas. El Tren Maya no funciona por estas y estas razones. Hoy nadie sabe exactamente cuánto va a costar, cuánto falta, cuánto hay que invertirle más. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sus problemas empezaron de esa pinchurrienta obra, aunque digan que es muy bonita, cuando López por sus cojones canceló el nuevo aeropuerto internacional de México. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto, y esto, y esto, y entonces eso coméntelo, imprímalo con los amigos. Mire, compadre, lo que encontré, a ver qué es. Ya anda usted en la política, compadre. No, hombre, no hay un loco pelón ahí que dice que busquemos y busqué y mire. Y esto puede llevar a que perdamos el empleo, compadre, porque no va a haber crecimiento y no va a haber consumo y las tasas de interés van a seguir altas y usted acaba de comprar el carro a crédito. Chin, eso dice el loco ese, sí, eso dice. Ay, ¿cómo le? Pues ya se embarcó, compadre, ¿se acuerda que yo le decía? Es que la vieja también quería una lavadora nueva, que es automática, así que le aplastas y hace todo. Bueno, pues ya no puede regresarla y recuperar la otra. Y así, de tal manera que
de aquí a diciembre del 25 haya cientos de miles o millones de mexicanos que tengan claro el por qué estamos en esta situación. ¿Por qué está destruido el sistema público de educación, el sistema público de salud? ¿Por qué? Porque se tiraron cientos de miles de millones de pesos en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el AIFA, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad. Sí, en la madre, dice, sí. Con esas tres cosas que hagamos de aquí a diciembre del 25, estamos del otro lado. Porque entonces vendrían nuevas tareas, ya las platicaremos en su momento, si es que estoy vivo para ese entonces. Así se empieza, creando opinión pública. Cuando estén en un acto donde llega su diputado ahí, pregúntele, oiga, diputado, ¿y cuánto va a costar definitivamente Dos Bocas? Bueno, la obra magna, no, espere. Estoy preguntando, ¿cuánto va a costar eso? Bueno, no sabemos. Bueno, ¿y cuándo va a empezar a funcionar? No, bueno, ya están las pruebas. No, todavía no refina nada. Exhibirlos a estos lacayos, exhibir su ignorancia, exhibir su complicidad con la anticientífica y los que lo rodean y los que la rodean. Ese es el mejor principio que podíamos tener. Si no sabe, pregunte. Si no sabe, vuelva a preguntar. Y si no le entiende, vuelva a preguntar. Hasta que entienda la gravedad de lo que pasó en el gobierno anterior y la gravedad de lo que está pasando. Repito, esa es la primera etapa. ¿Para qué nos metemos a la segunda si no hemos ni siquiera comenzado la primera? Lo puede hacer en su casa, en su computadora, ahí, o le preguntarle al hijo, oye, mi hijo, a ver, ayúdame en esto, me dieron estas preguntas. A ver, papá, ¿cómo está esto? Sí, dice aquí, ¿por qué no está terminada la refinería Dos Bocas? Papá, usted metido en esas cosas, tú apúntale ahí, órale, a ver. Pues aquí está esto, mire que por esto que la señora que antes era de energía se robó no sé cuántos miles de millones de pesos y contratos que dio, ay, cabrón, imprímeme eso, yo te doy para la tinta luego, imprímeme eso. Y es que también aquí hay otro que le dio un contrato a unos compadres y esto y que el otro y le echó mentiras órale, hazme un expedientito ahí. Oye, la tinta, ahí te va para la tinta, órale. Ese es el primer paso para empezar a generar conciencia de la gran tragedia que fue la 4T y la que va a ser el segundo piso de esa disque gran transformación. Si no nos atrevemos a hacer algo tan simple, tan sencillo como eso, no tenemos remedio. Van a seguir haciendo sinvergüenzadas peores. ¿Qué podemos agregarle a esto? Miren, cuando revisa uno lo que hasta ahorita se ha sabido del paquete económico, el sistema público de salud va a seguir mal y va a empeorar. Lo mismo el de educación. Pero lo más grave es que en materia de seguridad no le van a dar a la Secretaría de Seguridad, esta de Omar García Harfuch, el dinero que requiere para equiparse, para contratar personal especializado, etc. De tal manera, pues, que el crimen organizado y el desorganizado va a seguir y va a seguir dominando más y más territorio en México. ¿Qué cosa peor le puedo decir que eso? Las probabilidades de que muchos pierdan su empleo son muy elevadas. El crecimiento esperado para la economía de casi todas las consultorías económicas es del 1.1, 1.2. Nada.
con una creación de empleo formales de 350,000 empleos quizá en el año. Ni modo. Así es la democracia. 30 millones votaron por López y casi 36 ahora por esta que está disque gobernando. Me dirá alguien, oye, los partidos, ¿qué pasó? Estamos hablando en serio. Los partidos, por desgracia, son hoy un cero a la izquierda. Me duele decirlo porque yo me afilié a un partido y debo reconocer que hoy la oposición es irrelevante. Irrelevante. Por más que hagan actos y que ahora me reuní con estos, nos reunimos por acá. No. Los partidos hoy deberían estar hablándole a la sociedad, a sus militantes primero, pero hablándoles masivamente. No, siguen en su capillita ahí encerrados. Bueno, no les va a faltar a ellos presupuesto, prerrogativas, posiciones, de acuerdo. Ellos no van a padecer. Muchos de ellos son personas de nivel económico muy, pero muy alto. Entonces, no les apura a ellos que no se degrade más la situación económica. Por eso prepárese. Las cosas no están bien en el país, ni en lo político, y mucho menos en lo económico, y en lo que se refiere a la salud de las finanzas públicas, es precaria. Me imagino que ya lo siente usted eso, lo ve. Sin embargo, cuando ve usted la publicidad del Buen Fin, qué bárbaro, dice uno, no tienen alma, qué desalmados son estos comerciantes. Pero bueno, la gente cae, por más que les dice uno, no compres eso, hombre, espérate a enero, guarda el dinero. Las tasas de interés van a estar altas. No. Así es esto, señores. Así es que ya lo sabe. Cuando alguien les diga, no, es que el año próximo, hágales así, téngale. No es cierto. Vamos a pasar un 2025 y muy posiblemente un 2026 muy difíciles, muy difíciles. Está avisado, pues. Gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 18 de noviembre del año 2024.